Compartimos la lectura sin comentarios del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, escrito por Elena G. de White. Primer segmento de la sección 25, llamada La enseñanza de los principios de la salud. Parte 1. Ha de darse instrucción sobre los temas de la salud. La necesidad de impartir educación higiénica. Nunca fue tan necesario como hoy dar educación en los principios que rigen la salud. A pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades y el bienestar de la vida, y aun con la higiene y el tratamiento de las enfermedades, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Esto requiere la atención de cuantos toman muy a pecho el bienestar del prójimo. Nuestra civilización artificial fomenta males que anulan los sanos principios. Las costumbres y las modas están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen y los apetitos que alientan aminoran la fuerza física y mental y echan sobre la humanidad una carga insoportable. Por doquiera se ven intemperancia y crímenes, enfermedad y miseria. Muchos violan las leyes de la salud por ignorancia y necesitan instrucción, pero la mayoría sabe cosas mejores que las que practica. Debe comprender cuán importante es que rija su vida por sus conocimientos. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos se debe gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Si queremos elevar la norma moral en cualquier país a donde seamos llamados a ir, debemos comenzar corrigiendo los hábitos físicos del pueblo. La virtud del carácter depende de la debida acción de las facultades de la mente y del cuerpo. Muchos serán iluminados. El Señor me ha manifestado que muchísimas personas serán rescatadas de la degeneración física, mental y moral por medio de la influencia práctica de la reforma pro salud. Se darán disertaciones sobre salud y se multiplicarán publicaciones sobre el mismo tema. Los principios de la reforma pro salud serán recibidos con favor y muchos serán iluminados. Las influencias asociadas con la reforma pro salud la recomendarán al juicio de todos los que quieran la luz, y ellos avanzarán paso tras paso para recibir las verdades especiales para este tiempo. Así la verdad y la justicia se encontrarán. El Evangelio y la obra misionero-médica han de avanzar juntos. El Evangelio ha de ser vinculado con los principios de la verdadera reforma pro salud. El cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica, ha de hacerse una obra de reforma ferviente y cabal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caídos. El pueblo de Dios ha de avanzar en línea recta para impresionar los corazones de los que están buscando la verdad, de los que desean hacer su parte acertadamente en esta era de intenso fervor. Hemos de presentar los principios de la reforma pro salud ante el pueblo, haciendo todo lo que está de nuestra parte para inducir a los hombres y a las mujeres a comprender la necesidad de estos principios y practicarlos.
Esfuerzo de avanzada en la enseñanza de los principios de la Reforma Pro Salud. Cuando se celebró la Feria del Estado en Battle Creek en 1864, nuestros hermanos llevaron consigo a los terrenos 3 o 4 estufas de cocinar y demostraron cómo podían prepararse buenas comidas sin el uso de carne. Se nos dijo que habíamos puesto la mejor mesa de la exposición. En toda ocasión en que se realicen grandes reuniones, tenéis el privilegio de idear planes por los cuales podáis proporcionar alimentos sanos a los que asisten y habéis de hacer que vuestros esfuerzos resulten educativos. El Señor nos dio favor ante el pueblo y tuvimos muchas oportunidades maravillosas para demostrar lo que podía hacerse por medio de los principios de la Reforma Pro Salud para restaurar la salud de los enfermos cuyos casos habían sido declarados sin esperanza. En los congresos y de casa en casa. Debemos empeñar mayores esfuerzos para enseñar al pueblo las verdades de la Reforma Pro Salud. En todo congreso campestre debe realizarse un esfuerzo para demostrar lo que puede hacerse para proporcionar un régimen alimenticio apetitoso y sano consistente en cereales, frutas, nueces y vegetales. En todos los lugares donde nuevos grupos de personas aceptan la verdad, debe darse instrucción en la ciencia de preparar alimento sano. Deben escogerse obreros que puedan trabajar de casa en casa en una campaña educadora. La tienda médica en el campamento. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, debemos elevarnos cada vez más desde el punto de vista de la Reforma Pro Salud y la temperancia cristiana, presentándolos de una manera más positiva y decidida. Debemos luchar continuamente para educar a la gente, no solo por nuestras palabras, sino por la práctica. El precepto y el ejemplo combinados tienen una influencia eficaz. En ocasión de los congresos campestres, debe impartirse instrucción sobre los temas de la salud a la gente. En nuestras reuniones en Australia, se daban disertaciones sobre temas de salud todos los días y se despertó un vivo interés. Había en el campamento una tienda para uso de los médicos y enfermeras. Se daba libremente consejos médicos y muchos venían en procura del mismo. Millares de personas asistieron a las disertaciones y al final del congreso campestre la gente no se conformó tan solo con lo que había aprendido. En varias ciudades donde se realizaron congresos campestres, algunos de los ciudadanos más prominentes insistieron en que se estableciera un sanatorio filial y prometieron su cooperación. Por el ejemplo, así como por el precepto. Las grandes reuniones de nuestro pueblo proporcionan una excelente oportunidad para ilustrar los principios de la Reforma Pro Salud. Hace algunos años, en estas asambleas, se decía mucho con respecto a la Reforma Pro Salud y a los beneficios de un régimen vegetariano, pero al mismo tiempo se servía carne en las mesas de la carpa que se usaba como comedor y se vendían diversos artículos de consumo perjudiciales en la sección donde estaban las provisiones. La fe sin obras es muerta, y la instrucción sobre la Reforma Pro Salud, negada por la práctica, no hacía la menor impresión. En sucesivos congresos campestres,
Los que estaban a cargo de los mismos han educado por la práctica así como por precepto. No se proporcionó carne en el comedor, sino frutas, cereales y vegetales, los cuales se proveían en abundancia. Cuando los visitantes hacen preguntas relativas a la ausencia de carne, se explica la razón claramente, es a saber, que la carne no es el alimento más sano. En nuestros sanatorios. Según la luz que se me ha dado, debe establecerse un sanatorio y en él debe descartarse la medicación con drogas y emplearse métodos sencillos y racionales de tratamiento para la curación de las enfermedades. En esta institución debía enseñarse a la gente cómo vestir, respirar y comer adecuadamente. En suma, cómo evitar la enfermedad por los debidos hábitos de vida. Nuestros sanatorios deben ser el medio de iluminar a los que vienen a ellos para tratarse. Debe mostrarse a los pacientes cómo pueden vivir a base de un régimen de cereales, frutas, nueces y otros productos de la tierra. Se me ha instruido en el sentido de que deben darse regularmente disertaciones en nuestros sanatorios sobre temas de salud. Ha de enseñarse a la gente a descartar los artículos de consumo que debilitan la salud y la fuerza de los seres por los cuales Cristo dio su vida. Deben mostrarse los efectos perniciosos del té y del café. Ha de enseñarse a los pacientes cómo pueden eliminar de su régimen los artículos que perjudican los órganos digestivos. Muéstrese a los enfermos la necesidad de practicar los principios de la reforma pro salud si quieren recuperar la salud. Muéstrese a los pacientes cómo pueden mejorar siendo temperantes en el comer y haciendo regularmente ejercicio al aire libre. Por medio de la obra de nuestros sanatorios, debe aliviarse el sufrimiento y restaurarse la salud. Ha de enseñarse a la gente cómo, comiendo y bebiendo cuidadosamente, pueden mantenerse bien. La abstinencia de la carne beneficiará a los que se abstienen. El asunto del régimen es un tema de interés vital. Nuestros sanatorios han sido establecidos con un propósito especial para enseñar a la gente que no vivimos para comer, sino que comemos para vivir. Enséñese a los pacientes cómo deben cuidarse en casa. Mantenga usted a los enfermos al aire libre tanto como sea posible y déles disertaciones animadoras y agradables en la sala, con lecturas sencillas y lecciones bíblicas fáciles de comprender que sean de aliento para el alma. Hable de la reforma pro salud y no se cargue, hermano mío, con tantas diferentes responsabilidades que no pueda enseñar las lecciones sencillas de la reforma pro salud. Los que salgan del sanatorio deben salir tan bien instruidos que puedan enseñar a otros los métodos de tratar a sus familias. Hay peligro en invertir demasiado dinero en maquinarias y artefactos que los enfermos nunca podrán usar en sus lecciones caseras. Más bien debe enseñárseles cómo pueden regular la alimentación de manera que la maquinaria viviente de todo el ser trabaje en forma armoniosa. Debe darse instrucción sobre temperancia. En nuestras instituciones médicas debe darse clara instrucción sobre temperancia. Debe mostrarse a los pacientes los males de las bebidas intoxicantes y la bendición de una abstinencia total. Debe pedírseles que descarten las cosas que han arruinado su salud y éstas deben ser reemplazadas con abundancia de frutas. Pueden obtenerse naranjas, limones, ciruelas, duraznos y muchas otras variedades, pues el mundo del Señor es productivo si se emplea esfuerzo decidido. Los que luchan contra el poder de los apetitos debieran ser instruidos en los principios del sano vivir. Debe mostrárseles que la violación de las leyes que rigen la salud, al crear condiciones enfermizas y apetencias que no son naturales, echa los cimientos del hábito de la bebida.
Solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse libertados de la ardiente sed de estimulantes contrarios a la naturaleza. Mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, han de cooperar con Dios obedeciendo a sus leyes morales y físicas. La naturaleza abarcante de la reforma requerida. ¿Cuál es la obra especial que somos llamados a realizar en nuestras instituciones de salud? En vez de dar, por precepto y ejemplo, una educación en la complacencia del apetito pervertido, edúquese a la gente a que se aparte de esas cosas. Elevad la norma de la reforma en todo respecto. El apóstol Pablo levanta su voz para decir: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Nuestras instituciones de salud han sido establecidas para presentar los principios vivos de un régimen limpio, puro y saludable. Debe impartirse conocimiento con respecto a la abnegación y el dominio propio. Jesús, que hizo al hombre y lo redimió, ha de ser mantenido en alto ante todos los que vengan a nuestras instituciones. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, debe impartirse conocimiento sobre el método de vida, sobre la paz y la salud, a fin de que los hombres y las mujeres vean la necesidad de la reforma. Deben ser inducidos a renunciar a las costumbres y prácticas degradantes que existieron en Sodoma y en el mundo antediluviano y que Dios destruyó a causa de su iniquidad. Todos los que visiten nuestras instituciones de salud han de ser educados. El plan de redención debe ser presentado ante todos, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Debe darse instrucción cuidadosamente preparada en el sentido de que la complacencia por medio de la intemperancia que está de moda en el comer y el beber puede considerarse como la causa de la enfermedad y el sufrimiento y de las malas prácticas que siguen como resultado. Hojas del árbol de la vida. Se me ha indicado que la obra que debe hacerse en relación con la reforma pro salud no debe demorarse. Por medio de esta obra alcanzaremos almas así en los caminos como en los vallados. Se me mostró muy especialmente que por medio de nuestros sanatorios muchas almas recibirán la verdad presente y la practicarán. En esas instituciones se ha de enseñar a hombres y mujeres a cuidar sus cuerpos y a afirmarse en la fe. Debe enseñárseles lo que significa comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Cristo dijo: Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Nuestros sanatorios deben ser escuelas donde se dé enseñanza en los ramos médico-misioneros. Deben dar a las almas heridas por el pecado las hojas del árbol de la vida, las cuales les devolverán la paz, la esperanza y la fe en Jesucristo. Preparación para la oración en procura de sanidad. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades, si no se les enseña también a desechar las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios, en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. La responsabilidad del médico de iluminar a sus pacientes. Las instituciones de salud en favor de los enfermos serán los mejores lugares para educar a los que sufren
a vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza y a cesar en sus prácticas destructoras de la salud en materia de hábitos erróneos en el régimen y en el vestido, que están de acuerdo con los hábitos y las costumbres del mundo, hábitos y costumbres que no están en sentido alguno de acuerdo con las disposiciones de Dios. Esas instituciones están haciendo una buena obra para iluminar nuestro mundo. Existe ahora una necesidad positiva de que aun los médicos reformadores en la línea del tratamiento de la enfermedad pongan mayor esfuerzo para llevar hacia adelante y hacia arriba la obra en favor de sí mismos y que instruyan con todo interés a los que acudan a ellos en procura de su habilidad médica para cerciorarse de la causa de sus enfermedades. Deben llamar la atención de esas personas de manera especial a las leyes que Dios ha establecido, que no pueden ser violadas impunemente. Ellos se espacían mucho en el proceso de la enfermedad, pero por regla general no despiertan la atención a las leyes que deben ser sagradas e inteligentemente obedecidas para prevenir la enfermedad. Especialmente si el médico no ha sido correcto en sus prácticas dietéticas, si no ha restringido su apetito a un menú sencillo y sano, descartando en gran medida el uso de la carne de animales muertos, si le gusta la carne, ha educado y cultivado un gusto por el alimento malsano. Como sus ideas son estrechas, él educará y disciplinará con mucha facilidad el gusto y el apetito de sus pacientes para que amen las cosas que él ama, en lugar de darles los sanos principios de la reforma pro salud. Prescribirá para los pacientes carne cuando es el peor régimen que puedan tener. Estimula, pero no da fuerza. Ellos no investigan los hábitos anteriores de comer y beber de estos, ni toman nota especial de los hábitos erróneos que por muchos años han estado echando el fundamento de la enfermedad. Deben prepararse médicos concienzudos para iluminar a los ignorantes, y éstos deben hacer sus prescripciones con sabiduría, prohibiendo las cosas que en el régimen alimenticio de sus pacientes saben que son erróneas. Deben denunciar con sencillez las cosas que consideran perjudiciales para las leyes de la salud y dejar a estas personas que sufren para que actúen a conciencia a fin de hacer en favor de sí mismas las cosas que pueden hacer y así colocarlas en la debida relación con las leyes de la vida y la salud. Un solemne encargo. Cuando un médico ve que un paciente está sufriendo de una enfermedad causada por la manera indebida de comer y beber, y sin embargo deja de decírselo y de señalarle la necesidad de una reforma, está causando un perjuicio a un semejante. Los ebrios, los maníacos, los que son dados a la licencia, todos recurren al médico para que éste declare con claridad y en forma precisa que el sufrimiento es el resultado del pecado. Nosotros hemos recibido gran luz sobre la reforma pro salud. ¿Por qué entonces no somos más decididos y fervientes en luchar para contrarrestar las causas que producen la enfermedad? Viendo el conflicto constante con el dolor, trabajando continuamente para aliviar el sufrimiento, ¿cómo pueden nuestros médicos guardar silencio? ¿Pueden ellos abstenerse de elevar la voz de advertencia? ¿Son realmente benévolos y misericordiosos si no enseñan la temperancia estricta como un remedio para la enfermedad? Los reformadores del régimen necesitan valor moral. Puede hacerse muchísimo bien instruyendo a todos aquellos a quienes tenemos acceso con respecto a los mejores medios no sólo de curar al enfermo, sino de prevenir la enfermedad y el sufrimiento. El médico que trata de iluminar a sus pacientes en cuanto a la naturaleza y las causas de sus enfermedades y trata de enseñarles cómo evitar la enfermedad, puede tener una obra difícil, pero si él es un reformador concienzudo, hablará con sencillez de los efectos ruinosos de la complacencia propia en el comer, beber y vestir,
y del abuso de las fuerzas vitales que ha llevado a sus pacientes a donde están. No aumentará el mal de sus enfermos, administrándoles drogas hasta que la naturaleza exhausta abandone la lucha, sino que les enseñará cómo formar hábitos correctos y cómo ayudar a la naturaleza en su tarea de restauración por medio de un uso sabio de sus propios remedios sencillos. En todas nuestras instituciones de salud, la instrucción con respecto a las leyes de la salud debe convertirse en un rasgo distintivo de la obra. Los principios de la reforma pro salud deben presentarse cuidadosa y cabalmente delante de todos, tanto pacientes como ayudantes. Esta obra requiere valor moral, pues aun cuando muchos resultarán beneficiados por tales esfuerzos, otros se ofenderán. Pero el verdadero discípulo de Cristo, aquel cuya mente está en armonía con la mente de Dios, mientras está aprendiendo de continuo, también estará enseñando, guiando las mentes de los demás hacia arriba y alejándolas de los errores prevalecientes del mundo. Cooperación entre los sanatorios y los colegios. Se ha dado instrucción clara según la cual nuestras instituciones educacionales deben estar relacionadas con nuestros sanatorios donde quiera que esto sea posible. La obra de ambas instituciones ha de combinarse. Estoy agradecida de que tenemos un colegio en Loma Linda. El talento educacional de médicos competentes es una necesidad para las escuelas donde han de prepararse para el servicio evangelistas médico-misioneros. Ha de enseñarse a los alumnos en el colegio a ser estrictos reformadores en materia de salud. La instrucción dada con respecto a la enfermedad y sus causas y a cómo prevenir la enfermedad y la preparación dada en materia de tratamiento de los enfermos resultará una educación muy valiosa, un tipo de educación que debieran tener los alumnos de todos nuestros colegios. La combinación de la obra de todos nuestros colegios y de nuestros sanatorios resultará una ventaja de muchas maneras. Por medio de la instrucción dada por el sanatorio, los alumnos aprenderán cómo evitar la formación de hábitos intemperantes y descuidados en el comer. En la obra evangelística y en las misiones de las ciudades. Como pueblo se nos ha confiado la obra de dar a conocer los principios de la reforma pro salud. Hay algunos que piensan que la cuestión del régimen no es de suficiente importancia para ser incluida en nuestra obra evangelística, pero los tales cometen un gran error. La palabra de Dios declara: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. El asunto de la temperancia, con todas sus implicaciones, tiene un importante lugar en la obra de salvación. En relación con nuestras misiones que funcionan en las ciudades, debe haber salas adecuadas donde las personas en quienes se ha despertado interés puedan ser reunidas para impartirles instrucción. Esta obra necesaria no ha de realizarse de una manera tan pobre que se haga una impresión desfavorable sobre la mente de la gente. Todo lo que se haga debe ser un testimonio favorable con respecto al autor de la verdad y debe representar debidamente el carácter sagrado y la importancia de las verdades del mensaje del tercer ángel. En todas nuestras misiones, algunas mujeres con capacidad deben estar a cargo de los preparativos domésticos, mujeres que sepan cómo preparar alimentos de manera atractiva y saludable. La mesa debe tener una abundante provisión de alimentos de la mejor calidad. Si alguien tiene un gusto pervertido que reclama té, café, condimentos y platos malsanos, instrúyaselo. Trátese de despertar su conciencia. Trátese de presentarle los principios de la Biblia sobre el asunto de la higiene.
Enseñen los ministros los principios de la Reforma. Debemos instruirnos a nosotros mismos, no solamente a vivir en armonía con las leyes de la salud, sino también a enseñar a otros los mejores métodos. Muchas personas, aun entre los que profesan creer las verdades especiales para este tiempo, son lamentablemente ignorantes con respecto a la salud y la temperancia. Necesitan ser educadas, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Debe mantenerse vivo este tema delante de ellas. No debe pasarse sobre este asunto como sobre algo que no es esencial, porque la atención de casi cada familia necesita ser atraída sobre esta cuestión. La conciencia debe ser alertada al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. Dios pide que su pueblo sea temperante en todas las cosas. A menos que sus hijos practiquen la verdadera temperancia, ellos no serán y no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad. Nuestros ministros deben familiarizarse con esta cuestión. No deben ignorarla, ni tampoco deben ser puesta a un lado por quienes se llaman extremistas. Descubran ellos qué es lo que constituye la verdadera reforma pro salud. Enséñense sus principios, tanto por precepto como por ejemplo silencioso y consecuente. En nuestras grandes reuniones debe darse instrucción sobre la salud y la temperancia. Trátese de despertar el intelecto y la conciencia. Pónganse en acción todos los talentos y continúense la obra con publicaciones sobre el tema. Educad, educad, educad. Es el mensaje que ha sido grabado en mi mente. A medida que nos acercamos al tiempo del fin, debemos elevarnos cada vez más alto en el asunto de la reforma pro salud y la temperancia cristiana, presentándolas de una manera más positiva y decidida. Debemos esforzarnos constantemente por educar al pueblo, no solo por medio de nuestras palabras, sino por nuestras prácticas. El precepto y la práctica combinados tienen una influencia eficaz. Un llamado a los pastores, a los presidentes de asociación y a otros dirigentes. Nuestros ministros deben llegar a conocer los principios de la reforma pro salud. Necesitan llegar a familiarizarse con la fisiología y la higiene. Deberían entender las leyes que gobiernan la vida física y su influencia sobre la salud de la mente y del alma. Miles y miles de personas saben poco acerca del cuerpo maravilloso que Dios les ha dado o acerca del cuidado que deben recibir, y ellos consideran de mayor importancia estudiar materias de mucho menor consecuencia. Los pastores tienen una obra que hacer aquí. Cuando ellos asuman una posición correcta sobre este asunto, mucho se podrá ganar. En su propia vida y en sus hogares deben obedecer las leyes de la vida, practicar los rectos principios y vivir en forma saludable. Entonces podrán hablar correctamente sobre este asunto, conduciendo a la gente constantemente a nuevas alturas en la obra de reforma. Viviendo en la luz ellos mismos, pueden dar un mensaje de gran valor a los que necesiten precisamente ese testimonio. Existen preciosas bendiciones y una rica experiencia que puede obtenerse si los ministros combinan la presentación del tema de la salud con todas sus labores de las iglesias. El pueblo debe tener la luz sobre la reforma pro salud. Esta obra ha sido descuidada y muchos están por morir porque necesitan la luz que deberían tener y que necesitan tener antes de poder abandonar la complacencia egoísta. Los presidentes de nuestras asociaciones necesitan darse cuenta de que ya es tiempo para asumir la debida actitud en esta materia. Los pastores y los maestros han de dar a los demás la luz que ellos han recibido. Se necesita su obra en relación con cada uno de los aspectos. Dios los ayudará. Dios fortalecerá a sus siervos que toman una firme posición y que no serán desviados de la verdad y de la justicia para acomodarse a la complacencia propia.
La tarea de educar en el ramo misionero médico es un paso de avance de gran importancia en la obra de despertar al hombre a sus responsabilidades morales. Si los pastores hubieran recurrido a esta labor en sus diversos departamentos de acuerdo con la luz que Dios ha dado, habría habido una reforma más decidida en el comer, el beber y el vestir. Pero algunos han obstaculizado directamente el camino del progreso de la reforma pro salud. Ellos han detenido a la gente por sus observaciones de indiferencia y condenación y por sus bromas y chistes. Ellos mismos y una gran cantidad de otras personas han estado sufriendo hasta la muerte, pero no todos han aprendido todavía a ser sabios. Ha sido solo en base a la lucha más agresiva como se ha hecho algún progreso. El pueblo no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, no estaba dispuesto a someter la mente a la voluntad de Dios, y en sus propios sufrimientos y en su influencia sobre otros, estas personas se han dado cuenta de los seguros resultados de una conducta semejante. La Iglesia está haciendo historia. Cada día es una batalla y una marcha. Por todos lados estamos acosados por enemigos invisibles. O vencemos por medio de la gracia que Dios nos da, o somos vencidos. Insto a aquellos que están adoptando una posición neutral con respecto a la reforma pro salud a que se conviertan. Esta luz es preciosa, y el Señor me da el mensaje para instar a todos los que llevan responsabilidades en algún ramo de la obra de Dios a prestar oídos al hecho de que la verdad debe tener la primacía en el corazón y en la vida. Solamente así puede alguien hacer frente a las tentaciones que con tanta seguridad ellos encontrarán en el mundo. El no practicar la reforma pro salud descalifica para el ministerio. ¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la reforma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica de complacerse a sí mismos. En algunos lugares, esta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. La luz que el Señor ha dado sobre este tema en su palabra es clara, y los hombres serán probados de muchas maneras para ver si le prestarán oído. Cada iglesia, cada familia necesita ser instruida con respecto a la temperancia cristiana. Todos deben saber cómo comer y beber como para preservar la salud. Estamos en medio de las escenas finales de la historia de este mundo y debe haber acción armoniosa en las filas de los observadores del sábado. Los que se apartan de la gran obra de instruir al pueblo sobre este asunto no están siguiendo en los pasos del gran médico. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Educación sobre salud en el hogar. Los padres han de vivir más para sus hijos y menos para la sociedad. Estudiad los asuntos relacionados con la salud y practicad vuestros conocimientos. Enseñad a vuestros hijos a razonar de la causa al efecto. Enseñadles que si quieren salud y felicidad, tienen que obedecer las leyes de la naturaleza. Aunque no veáis en vuestros hijos adelantos tan rápidos como desearíais, no os desalentéis, antes bien, proseguid vuestro trabajo con paciencia y perseverancia. Enseñad a vuestros niños desde la cuna a practicar la abnegación y el dominio propio. Enseñadles a gozar de las bellezas de la naturaleza y a ejercitar sistemáticamente en ocupaciones útiles todas sus facultades corporales e intelectuales.
Educadlos de modo que lleguen a tener una constitución sana y buenos principios morales, una disposición alegre y un genio apacible. Inculcad en sus tiernas inteligencias la verdad de que Dios no nos ha creado para que viviéramos meramente para los placeres presentes, sino para nuestro bien final. Enseñadles que el ceder a la tentación es dar prueba de debilidad y perversidad, mientras que el resistir a ella denota nobleza y virilidad. Estas lecciones serán como semilla sembrada en suelo fértil y darán fruto que llenará de alegría vuestro corazón. La obra de Dios obstaculizada por una complacencia egoísta. Hay un mensaje que presentar en cada iglesia con respecto a la reforma pro salud. Hay una obra que hacer en cada escuela. Ni al director ni a los maestros debiera encargársele la juventud hasta que tengan un conocimiento práctico sobre este tema. Algunos se han sentido en libertad de criticar y poner en duda y encontrar faltas en los principios de la reforma pro salud, de la cual saben poco por experiencia. Ellos deben sostener hombro a hombro y corazón a corazón a los que están trabajando en la debida dirección. El asunto de la reforma pro salud ha sido presentado en las iglesias, pero la luz no ha sido recibida de todo corazón. Las complacencias egoístas destructoras de la salud, practicadas por hombres y mujeres, han contrarrestado la influencia del mensaje que ha de preparar al pueblo para el gran día de Dios. Si las iglesias esperan fuerza, deben vivir la verdad que Dios les ha dado. Si los miembros de nuestras iglesias no prestan atención a la luz sobre este asunto, cosecharán el seguro resultado de una degeneración tanto espiritual como física. Y la influencia de estos miembros de iglesia más antiguos se hará sentir sobre los que han aceptado recientemente la fe. El Señor no obra para traer a muchas almas a la verdad, debido a los miembros de iglesia que nunca han estado convertidos y a aquellos que una vez se convirtieron pero que han apostatado. ¿Qué influencia tienen sobre los nuevos conversos estos miembros no consagrados? ¿No anularían el efecto del mensaje dado por Dios que su pueblo ha de presentar? Cada miembro ha de impartir la verdad. Hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la Iglesia debe hacer obra misionera médica. Este mundo se parece a un hospital lleno de víctimas de enfermedades físicas y espirituales. Por todas partes hay gente que muere por carecer del conocimiento de las verdades que nos han sido confiadas. Es necesario que los miembros de la Iglesia despierten y comprendan su responsabilidad en cuanto a dar a conocer estas verdades. Los que han sido alumbrados por la verdad deben ser portaluces para el mundo. En el tiempo actual, ocultar nuestra luz sería una gravísima falta. El mensaje que Dios dirige a su pueblo hoy es este: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Por todas partes se ven personas que han tenido mucha luz y conocimiento elegir voluntariamente el mal antes que el bien. No tratan de reformarse y empeoran de día en día. Mas los hijos de Dios no deben vivir en las tinieblas. Como reformadores deben andar en la luz. Estableced nuevos centros. Es un deber positivo del pueblo de Dios entrar en nuevas regiones. Pónganse en ejercicio fuerzas para preparar nuevo terreno, para establecer nuevos centros de influencia donde quiera se encuentre un lugar abierto. Comprometed a obreros que posean verdadero celo misionero y avancen ellos para difundir la luz y el conocimiento cerca y lejos. Deben ellos llevar los principios vivos de la reforma pro salud a las localidades que en gran medida ignoran estos principios. Fórmense clases y dése instrucción con respecto al tratamiento de las enfermedades.
un vasto campo de actividad se abre delante de las mujeres así como de los hombres. Se necesitan cocineras competentes, costureras y enfermeras. Enseñad a los pobres a cocinar los alimentos, a remendar sus ropas, a atender a los enfermos y a cuidar debidamente sus casas. Debiera acostumbrarse a los niños a hacerse útiles, prestando pequeños servicios a los que son menos favorecidos que ellos. Educadores, avanzad. La obra de la Reforma Pro Salud es el medio del Señor para disminuir el sufrimiento en el mundo y para purificar a su Iglesia. Enseñad al pueblo el hecho de que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro en la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrirá las puertas de entrada para otras verdades preciosas. Hay lugar para que trabajen todos los que quieren hacerse cargo de esta obra inteligentemente. Mantened la obra de la Reforma Pro Salud en la vanguardia. Es el mensaje que debo presentar según la instrucción que he recibido. Mostrad tan claramente su valor que se sienta una amplia necesidad del mismo. La abstinencia de todos los alimentos y las bebidas perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. El que se convierta en forma cabal abandonará totalmente todo hábito y apetito perniciosos. Por medio de una abstinencia total vencerá su deseo de una gratificación destructora de la salud. Se me instruye para que diga a los educadores de la Reforma Pro Salud: avanzad, el mundo necesita cada partícula de influencia que podáis ejercer para hacer retroceder la ola de la miseria moral. Que los que enseñan el mensaje del tercer ángel se mantengan fieles a sus colores. Hemos presentado el primer segmento de la sección 25 llamado La enseñanza de los principios de la salud, del libro Consejos sobre el régimen alimenticio.